Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Vamos a continuar viendo estas series de puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 3 de hígado, Tai Chong. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto es un punto Shu, un punto tierra, que va a tener la capacidad de equilibrar, de armonizar. También es un punto Yuan. ¿Qué significa esto? Que es un punto de conexión energética con su meridiano acoplado, con su meridiano que tiene relación vía Oli, su meridiano Yang, que es el meridiano de vesícula biliar. ¿Dónde vamos a localizar este punto? Este punto lo vamos a localizar en el pie, justo delante de la unión del primero y segundo metatarsiano. Vamos a realizar de forma práctica esta localización para hacerlo correctamente. Para localizar correctamente este punto 3 de hígado, lo primero que tenemos que hacer es identificar las referencias anatómicas. Vamos a recordar que este punto se localiza en una depresión que se encuentra delante de la unión del primero y segundo metatarsiano en el pie. Vamos a identificar el primer metatarsiano, que estaría localizado a esta altura, lo vamos a marcar. El segundo metatarsiano. Por lo tanto, toda esta zona es una zona blanda y dijimos que estaría delante de la unión del primero y segundo metatarsiano. Por lo tanto, el punto se localizaría aquí donde hay una pequeña depresión. Esta sería la zona del punto 3 de hígado. Recordemos entonces el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, por delante de la unión en una pequeña depresión se localiza el punto 3 de hígado. ¿Cuáles son las funciones de este punto? ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, este punto lo vamos a utilizar casi prácticamente para tratar lo que es el estancamiento de chi de hígado. Sabemos que el hígado es quien comanda la energía de todo el cuerpo. Es decir, es el general del ejército, y cuando la energía del hígado se estanca, puede atacar a cualquiera de las unidades energéticas, según la teoría de los 5 movimientos. Por ejemplo, cuando el hígado ataca al sistema digestivo, al sistema de vaso-páncreas, puede haber dolor abdominal, dolor de hipocondrio, distensión abdominal, estreñimiento, colon irritable, regurgitaciones ácidas. También puede atacar al sistema ginecológico, que la principal característica es la dismenorrea, es el dolor antes de la menstruación, pero también puede haber amenorrea, sangrados. También este punto va a hacer descender el yang, va a someter al yang, especialmente al yang de hígado, porque sabemos que cuando hay un estancamiento de chi de hígado, el yang puede ascender. Y esto puede provocar dolores de cabeza, especialmente en la sien y en la zona temporal, por donde pasa el canal de vesícula biliar. También dolores en los ojos, como ojos rojos. A nivel emocional, es decir, este punto va a calmar el shen, porque a nivel de emocional, el estancamiento de chi de hígado puede producir bronca, rabia, irritabilidad, enojo, frustración. Puede haber estrés emocional, estrés laboral, depresión, puede haber mucha ansiedad. También este punto va a movilizar toda la energía del organismo. Este punto 3 de hígado combinado con el punto 4 Ige va a movilizar lo que es el Qi, toda la energía del organismo. Por lo tanto, se puede utilizar cuando hay dolores generalizados del cuerpo. Como vemos, este punto prácticamente se utiliza para tratar el estancamiento de chi de hígado, y combinando el punto 3 de hígado, 34 de vesícula biliar con el punto 14 de hígado, vamos a estar tratando todo lo que sea la parte abdominal, la parte gastrointestinal, la parte ginecológica. Pero si el estancamiento de chi de hígado afecta más a lo que es las emociones
ira, bronca, rabia, vamos a combinar 34 de vesícula biliar, 3 de hígado con el punto 6 de pericardio. Como vemos, la sintomatología del estancamiento de chi de hígado es muy extensa, dependiendo de la unidad energética que pueda atacar. Vamos a ver ahora cómo activar este punto a través de la digitopresión. Para activar este punto a través de la digitopresión, lo que vamos a hacer es colocar el pie por encima de la rodilla de la otra pierna. En este caso voy a trabajar el punto 3 de hígado de la pierna derecha y voy a colocar el pie por encima de la rodilla. Luego con el dedo pulgar de la mano izquierda lo coloco en el lugar del punto y ejerciendo una pequeña presión voy a comenzar a dar movimientos circulares. Recordemos que los movimientos circulares en sentido de las agujas del reloj tonifica y en sentido contrario a las agujas del reloj dispersa la energía. Como dijimos anteriormente, este punto se utiliza para tratar el estancamiento de chi de hígado. Lo que necesitamos es dispersar la energía, por lo tanto los movimientos van a ser en sentido contrario a las agujas del reloj. Ejercemos una pequeña presión y trabajamos este punto durante 4 o 5 minutos. De esta manera vamos a estar tratando toda la sintomatología del estancamiento de chi de hígado. A nivel emocional dijimos que había bronca, rabia, ira, enojo, estrés, depresión, ansiedad puede existir. A nivel digestivo puede haber dolor abdominal, dolor de los hipocondrios, gases, estreñimiento, colon irritable, regurgitación ácida. También puede haber dolores de cabeza en la zona de la sien, del temporal, dolores de los ojos, ojos rojos. A nivel ginecológico puede haber mucho dolor antes de la regla. De esta manera vamos a estar trabajando toda esta sintomatología.